inteligencia, ¿sí? En el transcurso pues de lo que vamos a ir como abordando, nos vamos a dar cuenta como de los diferentes elementos de inteligencia al cual se refiere en la medición en la prueba. Esta escala, digamos que tiene el nombre de escala Wechsler o WISE 4, es una escala exclusiva para adultos. Existe también la versión que es para niños, pero esa escala ya se conoce con el nombre, por ejemplo, de WIS, ¿sí? Entonces, digamos que hablar del WIS y hablar del WISE se equiparan en que es la misma prueba, solo que el WISE es la versión para adultos y el WIS es la versión para niños, ¿sí? Y prácticamente la mecánica de calificación, de interpretación, de baremos es exactamente la misma, solo que obviamente una está adaptada para adultos y la otra está adaptada para niños. Entonces, la escala Wechsler WISE 4, o que también se conoce como WISE 4, perdón, está habilitada solo para el trabajo con adultos. ¿Cuál es la diferencia? Nos vamos a dar cuenta que en el transcurso de la prueba, la persona a quien le aplicamos la prueba debe hacer diferentes ejercicios, debe responder a diferentes preguntas y obviamente el nivel para el niño es un nivel un poco más sencillo, para los adultos es un poco más alto. El autor de la prueba es David Wechsler. Normalmente las pruebas reciben el mismo nombre de las personas que las creó, no es que sea obligatorio, pero con frecuencia ocurre de este modo. Mide exclusivamente inteligencia, pero se puede aplicar en diferentes ámbitos. ¿Cuáles son los ámbitos más trabajados desde la prueba Wechsler? El que más se trabaja o en el que más se aplica es en el campo clínico, ¿sí? Sobre todo más en la parte de neuropsicología. Se trabaja también de manera importante en el campo educativo. También se trabaja en el campo de la psicología forense, de pronto para identificar si un sujeto tiene, por ejemplo, una discapacidad cognitiva y a partir de allí, pues, se estipula si esa persona es culpable o no, en fin. No se utiliza con mucha frecuencia, pero digamos que para ciertos casos muy excepcionales también se utiliza en el campo organizacional, pero no es lo más frecuente ni lo más común realmente que se utilice en el campo organizacional, ¿sí? La edad de aplicación es entre los 16 años y 90 años, ¿sí? Cuando hablamos de una persona de 15 años o menor de 15 años más bien, aplicaríamos la otra prueba que les estoy diciendo, que es la prueba del WIS. Si esa persona tiene 16 años o más, se aplica la prueba del WISE. Después de los 90 se recomienda no aplicar esta prueba porque obviamente hay un proceso biológico natural en el desarrollo humano que tiene que ver pues con una edad más senil y que obviamente esa persona ya tiene un deterioro cognitivo natural de la edad y que obviamente pues la prueba seguramente va a salir alterada, más no quiere decir que realmente esa persona tenga algún problema de inteligencia o alguna variable de estas. Normalmente esta prueba es un instrumento fundamental a la hora de hacer un diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad cognitiva, ¿sí? Lo que anteriormente se conocía como retardo mental. Entonces, ahorita ya no se habla de retardo mental, se habla de discapacidad cognitiva y en este sentido, Juan Carlos, es que no estoy presentando la diapositiva porque no nos quiso cargar. Estoy presentando desde el escritorio, entonces por eso de pronto no se visualiza también como si fuera una diapositiva. Bueno, entonces les decía, no es que este instrumento,
sea el único o sea estrictamente necesario aplicarlo para identificar o hacer un diagnóstico de discapacidad cognitiva, pero sí podríamos afirmar que es el más conocido para hacer el tipo de diagnóstico. Como psicólogos nosotros podemos aplicar el instrumento, pero realmente se requiere digamos, estar más de la línea de la neuropsicología, o en su defecto, si no soy neuropsicólogo, haber sido un estudioso bastante fuerte de la prueba, porque realmente es una prueba, es una escala con un nivel de complejidad mayor y que requiere básicamente un estudio mucho más profundo de la prueba como tal. ¿Qué nos mide? Básicamente la prueba se centra en medir un coeficiente intelectual, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nos mide la inteligencia y mide esa inteligencia básicamente en 4 escalas, que en esas escalas es en las que yo me voy a centrar. Mide escalas en la comprensión verbal, en el razonamiento perceptivo, en la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, que ya esas escalas es las que yo voy a ir desarrollando y les voy a ir contando cómo se evalúa cada una de esas escalas. El tiempo de aplicación es variable, ¿sí? Eso depende de qué. Eso depende de la habilidad o agilidad de la persona. Voy a poner un ejemplo. Si usted y yo nos aplicamos la prueba y usted y yo no tenemos ningún tipo de dificultad a nivel de coeficiente intelectual, puede que la prueba más o menos en un tiempo de hora y media la completemos, ¿sí? Pero cuando la persona tiene dificultades, la prueba se vuelve bastante compleja para esa persona. Entonces, como hay personas que se pueden gastar 2 sesiones, habrán personas que se gasten 5 sesiones. Por eso dice que el tiempo es variable. Puede que una persona se gaste 2, puede que otro se gaste 3. Normalmente lo máximo que se gastan es como alrededor de unas 5 sesiones, pero no podríamos decir que esto es una prueba de 1 hora, de 2 horas, como les digo. Hay personas que se gastan 5 sesiones y cada sesión póngale entre 40 y 45 minutos, es decir, que se está demorando un tiempo bastante largo, pero eso entonces dependerá de cada situación. Influye en la calificación, en alguna parte sí, Mauricio. Digamos que los tiempos se tienen en cuenta a la hora de dar la calificación. Yo ya ahorita les explicaré esa parte de cómo hacemos la calificación. El formato de administración es individual. Es decir, yo esta prueba no puedo tomar un grupo, ni siquiera tomar 2 personas, porque como hay tantas particularidades en la prueba y cada uno maneja su ritmo, siempre la aplicación o la administración de la prueba tendrá que ser individual. De pronto ustedes ven aquí, qué pena, hago un paréntesis, que de pronto me cambio de pantalla, es porque como estoy en mi escritorio no puedo ver lo que me van poniendo en el chat, entonces cada que veo que alguien me escribe en el chat, por eso cambio de pantalla. Bien, ahora, la escala del WIS 4 está formado por 15 pruebas, ¿sí? Podríamos nombrarlo como subpruebas, 10 principales y 5 opcionales. Ya les voy a explicar esto. Cuando hablamos de una batería o una escala, no estamos hablando de un test psicométrico, ¿sí? Un test se caracteriza porque es un solo instrumento. Por ejemplo, yo me apliqué un test para la ansiedad. Eso solamente me mide un constructo de ansiedad, ¿sí? O yo me apliqué un test para medir la atención. Solamente me está midiendo la atención. Pero cuando hablamos de una escala o una batería, equivale a lo mismo hablar de escala o de batería, estoy diciendo que esa batería está compuesta por varias pruebas, ¿sí? Y que yo no podría aplicar solo una prueba, sino que yo tengo que aplicar la batería completa, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de una escala o batería. Entonces, el WIS no es un test,
¿sí? Que quede claro, el WISE o el WIS, ambos, son una escala o son una batería. ¿Por qué? Porque están compuestos por subpruebas. Bien. Entonces, esta batería está compuesta por 15 subpruebas o 15 pruebas. 10 son principales y 5 opcionales. ¿Qué quiere decir eso? 10 obligatoriamente yo las tengo que aplicar, ¿sí? Y las otras 5 son opcionales. ¿Qué quiere decir opcional? De pronto sucedió algo en la prueba principal. Entonces, por ejemplo, hay una prueba que se llama semejanzas, ¿sí? Y en ese momento me tocó interrumpir la aplicación, ¿sí? La estábamos aplicando, estaba en esa prueba, y me tocó interrumpirla porque pasó algo particular, no sé, a la persona que se la estoy aplicando le sucedió algo y le tocó irse, o qué sé yo, por ejemplo, le dio un fuerte dolor de cabeza y él dijo no soy capaz de continuar, o a usted como el que está aplicando la prueba le sucedió algo, o esa persona en cualquier contexto por esos días se había aplicado esa subescala. Entonces, opcional quiere decir que es como una alternativa que tenemos para reemplazar algunas de las 10 pruebas principales que sí se deben aplicar. En el transcurso de la exposición yo les voy a nombrar cuáles son las principales y cuáles son las opcionales, ¿sí? Entonces tenemos que esta prueba nos va a evaluar la comprensión verbal, que normalmente se conoce como ICB, ¿sí? Entonces en la prueba casi siempre van a hablar como en estas abreviaciones. ICB sería comprensión verbal, razonamiento perceptivo, IRP, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, ¿sí? Aquí hago una claridad importante. Si yo voy a aplicar esta prueba, yo tengo que trabajar con la prueba que está estandarizada y normalizada para el contexto en el que yo estoy. Esta prueba es una prueba que tiene muchas versiones. Tiene versión para Chile, tiene versión para México, tiene versión para España, que fue donde se originó inicialmente. A mí no me sirve cualquiera de esas versiones, ¿sí? Yo tendré que usar la prueba que está estandarizada y validada para nuestro país, que es Colombia, ¿sí? Bueno, entonces yo aplico esas 10 pruebas principales. Las opcionales yo no las tengo que aplicar, yo aplico realmente 10, yo no aplico 10 pruebas, yo aplico 10. Y esas 10 pruebas, yo hago una, digamos, una puntuación de esas pruebas, de ahí sale una gráfica y el total de esas pruebas cuando pasa por unos baremos, que son unas tablas donde yo puntúo los datos como tal, de allí sale el nivel de coeficiente intelectual que tiene esa persona. Bien. Entonces, vamos a entrar acá a mirar cada una de las escalas, que aquí es donde empieza, digamos, como que la parte principal. Entonces aquí yo voy a hablarles de la comprensión verbal, que es la ICB, ¿sí? Entonces la comprensión verbal, básicamente en la comprensión verbal, lo que estamos midiendo tiene que ver como con un asunto de conceptos, ¿sí? Cómo esa persona maneja conceptos, ¿sí? Entonces aquí hay un tema bastante verbal en relación a lo que vamos a evaluar. Entonces, aquí tenemos estas escalas principales. ¿Cuáles son? Semejanzas, vocabulario, información, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, esas están en el campo de lo principal. La semejanza, el vocabulario y la información están en la escala. No, Laura. Laura pregunta que si la prueba solo escrita. No, la prueba tiene de todo un poco, ¿sí? Tiene unos aspectos de comprensión, tiene unos aspectos en la que la persona debe desarrollar determinadas actividades. Entonces yo les voy a ir explicando, pero la prueba no necesariamente toda es escrita, tiene, digamos, un buen número de actividades.
De hecho, lo que la persona debe escribir es mínimo, casi que el que escribe normalmente es el evaluador en la hoja de respuesta. La persona lo único que tiene que hacer es dar respuesta. No, no es subjetivo. Yo ya les voy a explicar cómo se hace. Listo. Entonces déjenme avanzar y ahorita, de hecho yo puse como un ejemplo de la hoja de respuesta, que es donde vamos a ver. Listo. Entonces, semejanzas, vocabulario e información son principales. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que les decía anteriormente. No se pueden dejar por fuera. ¿Sí? Esas tres escalas, esas tres pruebas de esta escala se deben evaluar obligatoriamente. La comprensión es opcional. ¿Sí? Yo podría, digamos que cuando yo estaba en vocabulario tuve una dificultad, me tocó interrumpir, entonces cuando yo retome la prueba no voy a retomar con vocabulario, sino que voy a retomar con comprensión. Bien, entonces, semejanzas. Víctor, la prueba, no, esa prueba, bueno, voy a responder aquí la pregunta que Víctor hace por el chat. Él me dice que si yo tengo la prueba. No, Víctor, lo que pasa es que como esto es una batería, las baterías normalmente se están en los laboratorios de psicología. Yo no sé en este momento pues cuánto será el valor, pero esa batería hasta hace un año estaba como alrededor de 3,5 millones, ¿sí? O sea, tener la prueba uno es bastante difícil. Por ejemplo, yo la he aplicado, pero cuando yo la he aplicado, me la han prestado de alguno de los laboratorios de psicología porque tiene mucho material. O sea, esto no es simplemente una hojita de respuesta y ya. No, eso tiene un manual que es bastante extenso, tiene unas figuras, tiene mucho material, entonces difícilmente uno tiene la batería como tal, normalmente están en los laboratorios de psicología. Eh, eh, Mauro dice que algunas empresas tienen sus baterías. Sí, digamos que cuando les justifica comprarlas, ellos la tienen. Usualmente esta batería se encuentra en los laboratorios de psicología. Por ejemplo, acá en Medellín, no sé, ya dependiendo en sus ciudades, pero acá en Medellín, por ejemplo, uno la puede encontrar en la UPB, en San Buenaventura, en la María Cano, en la Uniminuto, sí, hay bastantes universidades acá que en sus laboratorios de psicología cuentan con la prueba. Bueno, voy a hacer lo que Marta dice, a ver si nos da. No sé si ahí lo ven mejor. Tengo que minimizar para poder ver. Listo. Lo que pasa es que me toca estar minimizando. Bueno, ustedes me tendrán paciencia que esta tecnología hay veces internet nos falla. Bien, entonces, les decía, bueno, que esta tiene lo que son las semejanzas. Entonces voy a explicar cada una de las pruebas principales y obviamente pues también las opcionales para que tengamos claridad. Las semejanzas, entonces, la semejanza mide la capacidad para expresar las relaciones entre dos conceptos, ¿sí? El pensamiento asociativo y la capacidad de abstracción verbal. La tarea que consiste es encontrar las semejanzas que hay entre dos palabras. Entonces, por ejemplo, semejanza. ¿En qué se parece una llanta y un balón? Esos pueden ser tipos de preguntas que tiene la prueba. Ahora, por allí me decían ahorita, profe, y eso no es muy subjetivo. Entonces aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de vocabulario. ¿Sí? Vamos a adelantarnos a vocabulario para que me comprendan el ejemplo. Entonces, las semejanzas es simplemente, esas semejanzas yo no las saco, ¿sí?
la prueba ya trae establecidas las semejanzas. El ejemplo que yo les pongo es simplemente uno de los tantos ejemplos que hay allí. Entonces una semejanza es en qué se parece una rueda o una llanta y un balón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona debe decir en que los dos ruedan o los dos son redondos, o por ejemplo podría decir los dos son negros. Bueno, él puede decir la semejanza que quiera. ¿De dónde saco esas semejanzas? La prueba trae como un cuadernillo de aplicación, un instructivo, y allí está todo lo que yo debo preguntar. Ahora, voy a vocabulario. Requiere que se nombre un objeto que se presenta visualmente. Entonces, lo que decía ahorita cuando alguien me preguntaba por el chat que si yo tenía la prueba. Por ejemplo, para el vocabulario, la prueba trae unas tarjeticas. Sí, entonces puede traer unas tarjeticas donde haya, por ejemplo, un peine, un cuchillo, un micrófono. Lo que yo hago es, por ejemplo, saco la tarjetica y se lo muestro a la persona. ¿Sí? Esa persona debe decirme, por ejemplo, ¿qué es esto y para qué sirve? Entonces yo saco la tarjeta y le digo, ¿qué es esto y para qué sirve? Ejemplo, en la tarjeta hay un cuchillo, entonces él me debe decir, es un cuchillo y sirve para cortar. ¿Sí? Ahora, en el manual, a la hora de calificar, me dan como unas instrucciones para yo poder puntuar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay unos reactivos que son como claves, pero en el manual está como tal la pregunta exacta como yo la debo formular. Entonces, por ejemplo, saco la tarjeta de una isla. Discúlpeme que por acá alguien me... ¿La batería tiene vigencia? No, cuando la batería ya está estandarizada, digamos que ya se estandariza para el contexto como tal. Entonces, iba acá. Entonces, por ejemplo, estas son palabras claves, ¿cierto? Que va desde la 18 a la 36, es decir, lo que nos está diciendo es que el vocabulario que es el apartado 6 en la prueba va desde la pregunta 18 hasta la 36. Entonces, en el vocabulario mostramos, por ejemplo, la ficha o la figura de la isla. ¿Sí? Entonces el manual nos va a ir diciendo, si da preguntas, por ejemplo, como tierra que está rodeada por agua, por ejemplo, vale 2 puntos. O si da una respuesta similar, eso vale 2 puntos. ¿Sí? Si da una respuesta donde dice algo que no sea directamente una isla, pero se parece, ¿sí? El manual nos irá dando las opciones, entonces ponemos que eso vale 1. El manual nos dirá cuándo eso vale 0, ¿sí? Entonces uno allí tiene que sacar un poquito como de interpretación y de acuerdo a lo que la persona me va diciendo, yo voy puntuando. Entonces, si ustedes ven en la parte de arriba dice discontinuo después de 3 puntuaciones consecutivas en 0. ¿Qué quiere decir eso? Y así va a ser la lógica durante toda la prueba. ¿Sí? Si la persona, por ejemplo, respondió bien la pregunta 18, la 19, la 20, la 21 la respondió mal, es decir, sacó 0, la 23 sacó 0, la 24 sacó 1, yo debo continuar con la prueba. Pero si la 26, 27 y 28 las sacó 0, ya con esos 3 puntos negativos en 0, yo ya no tengo necesidad de terminar de aplicar esta prueba de vocabulario, entonces puedo irme a la siguiente prueba, ¿sí? Y digamos que así sucesivamente la prueba nos va diciendo, ¿sí? Hay unas que dice, por ejemplo, después de 4 errores consecutivos, hay otra que nos dice que debemos aplicarla toda. La prueba nos va diciendo, al final de cada prueba que vamos aplicando, nos dice el máximo de puntuación que podría sacar. ¿Qué hago yo? Sumo la puntuación y lo pongo en esa partecita abajo donde dice puntuación total de la prueba. Entonces yo empiezo a sumar 2, 1, más 2, más 1, más 1, así voy sumando y la puntuación la pongo allí. Y luego esa puntuación va a ser muy importante
para ir avanzando en la parte de la gráfica que al final se las muestro. Muy bien, entonces eso es lo que conocemos como semejanzas. Doy dos expresiones y esa persona debe decirme en qué se parecen esas dos cosas que yo estoy diciendo. El vocabulario es mostrar una figura como tal, me debe nombrar qué es eso y para qué utilizamos eso. Perdón. Perdón. Voy a mirar el chat que me están preguntando. Héctor dice, sí, Héctor, o sea, esa prueba es de mucha vigencia y cuando se modifican algunas cosas, pero realmente muy sencillas. Normalmente la prueba sigue teniendo la vigencia, es decir, después de que yo la adquiero, esa prueba me va a seguir sirviendo por muchos años. Al instrumento como tal, Héctor, bueno, el instrumento como tal obviamente es un instrumento que está debidamente estandarizado y que los resultados que se arrojan pues suelen ser resultados bastante certeros. Sin decir, Héctor, que la prueba, como se los explicaba a algunos de mis estudiantes en un curso, no podemos decir que la prueba es palabra de Dios. Todas las pruebas psicométricas tienen un rango de error, pero digamos que los resultados se aproximan de manera significativa a la realidad del sujeto. Bien, en esta su prueba de comprensión verbal también tenemos la informacional que se ha de responder preguntas sobre una información determinada. Digamos que esa información es como información básica que todos en la edad entre los 16 y 90 debemos saber, ¿cierto? Preguntas como cuáles. ¿Cuántos meses tiene el año? ¿En qué mes estamos? ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuántos meses tienen 30 días? Sí. ¿En qué país estamos? ¿En qué continente estamos? Son preguntas de ese tipo que uno sabe que una persona con determinada edad y sin que tenga obviamente un desarrollo académico muy alto, la sabe responder. Ahí aprovecho y hago aquí una claridad y es, obviamente a la hora de aplicar la prueba yo tengo que tener en cuenta el contexto cultural de la persona, ¿sí? Si es una persona, digamos, analfabeta, pues seguramente la prueba le dará muy baja, ¿sí? Entonces yo también tengo que tener de alguna forma unos datos del contexto culturales y de desarrollo evolutivo de la persona a la hora de aplicar la prueba, ¿sí? Muy bien. Y la escala opcional, que es la escala de comprensión, es la persona debe hacer en determinada circunstancia, digamos, decir por qué se hace determinada acción o explicar qué haría ante determinada situación, situaciones que cotidianas de la vida. ¿Qué debo hacer si me corto? ¿Sí? Por ejemplo, o sea, entonces la persona da algunas respuestas. ¿Qué debo hacer si veo que en la casa del vecino se está generando un incendio? ¿Sí? ¿Qué debo hacer si veo que al vecino se le vuela la mascota, se le vuela el perro de mascota? Entonces, son preguntas que son cosas que pueden suceder en la vida cotidiana y que la persona que tenga un coeficiente intelectual dentro de lo normal, pues será capaz de resolver esas situaciones cotidianas. Sí, Héctor, en la prueba se dice, se dan todos esos datos estadísticos que nos ayudan pues como a determinar esa significancia. Bueno, por aquí nos preguntan en el chat que si solo se quiere evaluar unas variables en un proceso de investigación se puede utilizar. Bueno, Lucía, de poderse utilizar,
sí, se puede utilizar solo una parte de la prueba. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno va a evaluar la capacidad de comprensión, pues probablemente uno elija una prueba que se centre más en la comprensión y me dé más elementos. Pero yo podría hacerlo, no es lo más común, pero digamos que tampoco hay una prohibición a hacerlo. Eso se puede hacer, lo que Lucía nos dice. Mm, eh, Gabriel, sí, lo que tú dices es real. Cuando una persona ha hecho varias veces la prueba, obviamente ya existe cierta familiaridad con la prueba y eso puede falsear los resultados. Entonces, claro que difícilmente una persona se va a aplicar esta prueba pues varias veces porque es realmente bastante extensa. Eh, Exactamente, Olga nos dice, profe, con respecto a la norma de discontinuidad, si por ejemplo se interrumpe la prueba de información por discontinuidad, ¿debería entonces continuar aplicando la prueba opcional? Bueno, voy a mirar si comprendí la pregunta. Eh, Voy a poner a ver, cuando decimos discontinuidad, es porque yo no voy a continuar con la prueba, pero esa discontinuidad se debe a que la persona, digamos, hizo 3 puntos consecutivos en cero, sacó cero en 3 puntos. Ahí decimos que hay discontinuidad, ¿sí? Cuando yo interrumpo la prueba por otro factor diferente a la discontinuidad, allí es donde vuelvo a iniciar, pero ya no con la prueba principal, sino con la prueba opcional, ¿sí? Cuando hablo de discontinuidad, que es esta parte, lo hablo es cuando la persona sacó 3 ceros consecutivamente. Discontinuidad, ¿qué quiere decir? No tengo que terminar de aplicar el resto de esta prueba, por ejemplo, de vocabulario, ¿sí? Si yo paré la prueba por otro factor diferente a la discontinuidad, allí hago efectivo el recurso de la prueba opcional, que sería la de comprensión. No sé si queda claro, no sé si está claro por acá en el chat que me había preguntado Olga. No sé, Olga, si te queda claro. Bueno, muy bien. Entonces continuemos acá. Entonces, yo les traigo aquí un ejemplo de una hoja de respuesta de una de las pruebas, en este caso de vocabulario. De aquí en adelante pues no pongo más, pero quería traerles al menos una como para que tuvieran una imagen visual de cuál es la lógica más o menos como de la prueba. O cómo vamos a puntuar la prueba. Entonces aquí hago aquí una claridad. Esta hoja no se la entregamos nunca al que va a responder la prueba, porque si ven, los reactivos de la prueba son como unas claves, ¿sí? Nosotros somos siempre quien vamos a tener la prueba o la hoja de respuesta a nuestra disposición y somos nosotros quien ponemos los puntajes, ¿sí? No, nunca es la persona a quien le estamos aplicando la prueba. Entonces, este instrumento que hay aquí, todo el tiempo lo vamos a tener, somos nosotros. ¿Qué elementos va a tener la persona? Ya ahorita más adelante les voy a ir mostrando ellos como tal qué elementos van a tener, pero por ejemplo las hojas de respuesta, ninguna persona a quien se le esté aplicando hará uso de la hoja de respuesta. La hoja de respuesta solo la utilizará el que está aplicando la prueba, que se supone que debería ser un neuropsicólogo o un psicólogo, pero con muy buena, digamos, formación en esta prueba como tal, porque es una prueba pues con un nivel complejo. El segundo campo que nos evalúa es el razonamiento perceptivo, ¿sí? Ese razonamiento perceptivo tiene 3 pruebas principales y 2 opcionales: cubos, matrices y puzzles visuales, ¿sí? Esos son los 3 elementos principales que en esta prueba de razonamiento perceptivo yo voy a aplicar. Recuerden que cuando hablamos principales es que no son opcionales, es que yo siempre los debo aplicar. Entonces yo aquí tengo que aplicar 3 pruebas, ¿sí? Y tengo 2 pruebas opcionales como tal.
Voy a ir por acá nuevamente al chat. Bueno, entregar o compartir las hojas de respuestas de los evaluados constituye alguna violación a normas. No necesariamente, Héctor, constituye una violación a normas. Lo que pasa es que la persona puede alterar el resultado, ¿sí? Porque como tenemos que ir poniendo unas puntuaciones exactas, puede que la persona se ponga 2 cuando realmente sacó 1 o se ponga 1 cuando sacó 0, es decir, de pronto no tiene un manejo de la prueba y altera el resultado, y obviamente al alterar el resultado pues va a alterar el nivel de coeficiente intelectual. Entonces, para evitar eso, las personas no tienen acceso a la persona que se le va a aplicar, no tiene acceso como tal a la hoja de respuesta, solamente es el que aplica la prueba. Bien, sigamos acá. Entonces, íbamos en el razonamiento perceptivo. Bueno, este razonamiento perceptivo podríamos decir que tiene un nivel más complejo que el anterior, ¿sí? Porque este razonamiento perceptivo, la persona ya tiene que tener una habilidad, digamos, de ejecución, y aquí la persona sí tiene que hacer unos ejercicios concretos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cubos, la tarea consiste en construir unos cubos coloreados de rojo y blanco, ¿sí? Y digamos que replicar una imagen que yo pongo. Ese replicar tiene que ser con cubos. Ahorita les pongo el ejemplo para que les quede más claro. Matrices es, hay una serie de imágenes, ¿sí? Y digamos que en esa serie de imágenes hay una serie que está faltando y tengo unas opciones. La persona debe escoger dentro de esas opciones qué imagen completa esa serie que venimos trabajando. Ahorita con el ejemplo seguramente les queda más claro. Plus visuales es como si fuera un tipo de rompecabezas visuales, en donde yo muestro una figura y la persona debe elegir entre varias opciones las 3 piezas, normalmente siempre son 3 piezas, las 3 piezas que van a completar o que van a formar más bien esa figura que estoy poniendo, ¿sí? Voy a ir al ejemplo de esos principales y ahorita vemos los opcionales. Entonces, miremos acá, cubos. Entonces, si ven, en la primera imagen, donde dice cubos, aparecen unos cubos blancos y rojos, ¿sí? Y aparece un cuadernillo, ¿sí? Donde aparece una imagen. En ese cuadernillo es donde están los estímulos para muchos ejercicios de las pruebas, de las pruebas que hay dentro de la batería. Entre esos, entonces, los de cubos. Entonces, yo pongo los 9 cubos, son 9 cubos, yo los pongo en la mesa y le muestro a la persona la imagen que él debe reproducir con los cubos, ¿sí? Para esto, por ejemplo, hay límite de tiempo, entonces yo lo común es no decirle a la persona cuánto tiempo tiene, porque el hecho de decirle cuánto tiempo tiene ya se va a estresar. Obviamente, en la medida que la persona va avanzando, las figuras cada vez son más difíciles de crear, por ende se le da más tiempo, ¿sí? Entonces ahorita por allá me decían, profe, hay tiempo para la prueba, ¿sí? O me hacían en relación a algo como en relación al tiempo, que si eso se tenía en cuenta. Entonces acá, digamos que eso aporta a la respuesta que me hicieron ahorita en el chat. Y es que hay pruebas que tienen tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta figura puede tener un tiempo de 3 minutos. Si a los 3 minutos la persona no lo logró, entonces la hacemos parar, ¿sí? Y esa persona entonces tendría 0. Entonces, por ejemplo, puede ir más o menos en la hoja de respuesta de esta forma. Entre 30 segundos y 1 minuto la persona tiene 5 puntos. Entre 1 minuto y 2 minutos la persona tiene 3 puntos, y así sucesivamente. La hoja de respuesta nos va mostrando en dónde debemos marcar. Eso de acuerdo al tiempo en que la persona se demoró. Igual que en la anterior hoja de respuesta, pues igual ocurre. Si la persona se equivoca o no cumple con la figura
3 veces consecutivas en determinado tiempo, entonces la prueba se para. Entonces, ¿qué figuras va a ir haciendo? Las que yo le voy a ir mostrando. Obviamente las figuras tienen un orden. El grado de dificultad va aumentando en la medida en que el orden se va ejecutando. Normalmente yo le pongo los 9 cubos, ¿sí? Pero muchas figuras no requieren de los 9 cubos. Hay figuras que requieren de 4, de 5, y obviamente entre más cubos se utilicen, pues un nivel de complejidad mayor ocurrirá en la prueba como tal. Voy a ir por aquí al chat. Sergio, mira, lo que pasa es que hay unos parámetros de aplicación en relación a la pregunta que Sergio hacia el chat. Hay unos parámetros de aplicación, ¿sí? Y digamos que dentro de esos parámetros yo debo revisar el nivel de ansiedad, el estado emocional en que la persona llega, ¿sí? O en que la persona está dispuesta a aplicar la prueba. Si hay algo en lo cual yo tengo claridad o sospecha de que va a alterar los resultados, pues yo no podría aplicar la prueba, ¿sí? La persona viene a aplicarse la prueba, pero viniendo hacia el consultorio o el lugar donde va a aplicar la prueba, lo intentaron atracar y llegó súper nervioso. Pues puedo hacer dos cosas: hablar con él y tratar de calmarlo, ir mirando si la persona está preparado, o en su defecto reprogramar para la aplicación, porque obviamente habrán variables externas que pueden alterar el resultado de la prueba. Sí, Sergio, sí, lo que tú estás diciendo es así. Sergio está diciendo que eso incide en la respuesta sin el tiempo que se tome para responder las pruebas. Sí, lo que tú dices es así. Hay que mirar, digamos, antes de proceder. No es como que la persona llegó: hola, ¿cómo estás? Y sentémonos. No, uno normalmente habla con ellos unos minutos, hace un rapport, digamos que si es necesario se hace un encuadre, se habla en qué veníamos, recuerda que en la sesión pasada trabajamos esto, vamos a continuar, bueno, en fin, ¿cierto? Pero sí es importante revisar el estado en el que llega la persona. Bueno, las matrices, como les decía, es mirar una lógica o una secuencia, y la persona pues determinar de las opciones que tiene cuál completa la secuencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estrella, círculo amarillo, estrella. Entonces la persona tendrá que decir que el que sigue es círculo amarillo, ¿sí? Entonces la persona, por ejemplo, nos debe señalar en el cuadernillo, y ya nosotros en la hoja de respuesta marcamos si la respuesta fue correcta o incorrecta. Ocurre lo mismo que con los cubos. Al principio pueden ser ejercicios sencillos, pero en la medida que vamos avanzando, pues la persona tendrá que tener mayor capacidad de percepción, de concentración, para ir deduciendo qué figura completa la secuencia que vamos mostrando allí. El plus visual, les decía yo que es como si fuese una especie de rompecabezas visual, ¿sí? Entonces, normalmente hay 3 figuras que son incorrectas y 3 figuras que me completan el rompecabezas que tengo. Ahora, esas figuras van a ir variando en la medida en que vamos avanzando. Como la misma lógica de cubos y matrices, en la medida que voy avanzando, digamos que los ejercicios se hacen más complejos. Entonces puede que estén las figuras, pero esas figuras, por ejemplo, cambien de posición, ¿sí? Normalmente se mantienen los colores, pero cambian de posición, entonces no están necesariamente en la misma posición. Entonces la persona debe ir identificando los 3 elementos que van a formar la figura que yo tengo allí. Entonces, si vemos allí, hay una línea azul, un cuadrado azul y un cuadrado color rojo, ¿cierto? Pero si vemos en las opciones están esos mismos, ¿sí? Está el cuadrado rosa al principio, en la cuarta casilla está el azul, y de último está el cuadro azul. Entonces ahí están las 3 figuras. La persona debe elegir las 3 figuras que completan la casilla, o el dibujo más bien, que se me está mostrando.
Entonces es como una especie de rompecabezas que en la medida que va avanzando, entonces va teniendo su grado de dificultad. Mm, los cubos y las matrices, o sea, toda esa prueba como tal, evalúa la parte de razonamiento. ¿Sí? Recuerden que estamos, voy a retroceder acá, estamos en el razonamiento perceptivo. ¿Sí? Entonces los cubos, las matrices y los plus visuales, que también se conoce como rompecabezas visuales, evalúan los razonamientos perceptivos. ¿Sí? Las balanzas y las figuras incompletas también obviamente, pero son opcionales. Recuerde entonces, vuelvo y reitero, que cuando es opcional no quiere decir que yo lo tenga que aplicar. ¿Sí? Es un plan B por si sucede algo en la medida que estoy aplicando cubos, matrices o plus visuales. ¿Sí? Las balanzas tiene que ver con un asunto de percepción donde inicialmente hay una balanza, pero luego tengo como un dibujo donde yo tendría que poner esa balanza como al mismo nivel. Ejemplo, si vemos acá en las balanzas, hay una balanza en un lado donde están 3 triángulos, un cuadrado y un círculo. Luego, la otra balanza es la que la persona tendría que completar. Hay un círculo y hay un cuadrado. Según esta lógica, la persona podría escoger la opción 1 o la opción 2, ¿sí? Porque es la que completa la balanza, porque ¿quién me da la indicación de quién completa la balanza? La balanza que hay al inicio como ejemplo, ¿sí? Entonces la persona debe elegir. Lo que pasa es que, a ver, de pronto para uno que no tiene una discapacidad cognitiva, puede que se haga sencillo, pero para una persona que lo tenga y entonces empieza a ver un juego de colores, eso ya empieza a confundir, ¿sí? Las figuras incompletas también se hacen con fichas, ¿sí? Entonces se le muestra a la persona una ficha. Aquí yo puse pues 4 al tiempo, pero uno le muestra una ficha al tiempo, ¿sí? Aquí se ven muy pequeñas, pero ya en el cuadernillo, pues si la persona en vivo y en directo, pues se ve mucho mejor. Entonces la persona le debe decir a uno que le falta esa figura. Por ejemplo, al zorro le falta una oreja, ¿sí? Al lápiz, ahí no se ve, pero al lápiz le falta la punta. Al gato le faltan las barbas, ¿sí? Ahí no se ve claramente, pero le faltan las barbas. Al chaleco le falta la manga. Entonces, así sucesivamente son como unas 10, 12 figuras que yo las voy pasando y la persona debe ir diciéndome qué le falta a cada figura. Entonces, si la persona acertó en la hoja de respuesta, marco 1, si no acertó, marco 0, y la misma lógica que ya sabemos. Si la persona tiene 3 o 4 respuestas en 0, entonces vamos a la discontinuidad, es decir, ya me salto a la prueba siguiente. Voy a ver si por acá me han hecho preguntas. Listo. Bien. Entonces, con eso completaríamos la prueba de razonamiento perceptivo. Entonces recuerde que tenemos la comprensión verbal, ¿sí? Que tenemos el razonamiento perceptivo. Esta tiene 3 escalas principales y 2 opcionales. Ahí ya les puse como los ejemplos y vamos a la memoria de trabajo. Entonces esta parte, esta prueba, estas pruebas como tal, que son 2 pruebas principales y una opcional, estas 2 pruebas nos van a medir exclusivamente la parte de memoria como tal. Bien, yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta y el profe les acaba de poner la participación. Sí, claro, Sandra. Lo que pasa es que si no cumple el tiempo, se marca como 0. Y ocurre lo mismo. Pasa la discontinuidad después de cierto número de errores en 0, se pasa la discontinuidad. Digamos que cuando uno tiene la prueba ya en físico y uno se siente a revisarla, la prueba le va diciendo a uno el paso a paso en la hoja de respuesta y se hace pues mucho más fácil, pero sí, Sandra, es exactamente lo mismo. Cuando se excede el número de tiempo, marca 0 y entonces ahí vamos a tener el elemento de discontinuidad. Dieter, el nombre de esta conferencia es
el manejo de la batería o escala WIS 4. Sí, Valentina está ya muy enrumbadita. Bueno, por aquí no sé si me hicieron otra pregunta. ¿Las baterías todas son individuales o también colectivas? Normalmente las baterías, Lisette, las baterías normalmente son individuales por la complejidad. Pues ya van viendo que es complejo, pues muchas pruebas a la vez, entonces hacerlo grupal se haría pues bastante difícil, entonces siempre se hace de forma individual. Cualquier batería, normalmente la aplicación es individual. Bien, entonces en memoria. En memoria trabajamos dígitos y aritmética y letras y números como opcional. Entonces, los dígitos, ¿qué quiere decir? Está formado por 3 tareas. Dígitos directos. Consiste en repetir una serie de dígitos. Voy a poner un ejemplo. Aquí no tengo ejemplos, pero porque verbalmente yo sé que me lo van a comprender. Entonces, los dígitos se presentan de 3 maneras. La primera forma, dígitos directos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a mencionar a la persona unos dígitos y cada vez le voy aumentando un dígito. La persona debe decirme los dígitos exactamente como yo los digo. Los dígitos no me los invento yo. En el manual ya me trae una vez los dígitos que yo debo decir. Entonces yo tomo el manual y lo voy diciendo a la persona. Por ejemplo, 8 y 10. Entonces la persona me debe decir 8, 10. Se va volviendo complejo porque va aumentando cada vez dígitos y llega, si mi memoria no me falla, hasta 12 dígitos. Entonces luego le pregunto, 9, 10, 23. Entonces la persona me va a decir 9, 10, 23. Si se equivoca en uno, paso a la siguiente. Es decir, ya no pregunto 3, sino que pregunto 4 y así sucesivamente. Después de 3 errores en que la persona no me diga los dígitos exactos, entonces paso a la siguiente subprueba de dígitos, que son los dígitos inversos. Es la misma lógica de los dígitos directos pero inversos. ¿Qué quiere decir? Yo a la persona le digo 3, 6 y la persona me debe decir 6, 3. Y es la misma lógica de lo que les dije, va aumentando cada vez un dígito. Entonces yo luego le digo 5, 9, 10 y la persona me debe decir 10, 9, 5. Se va haciendo complejo en la medida en que la persona se le van aumentando dígitos. ¿Sí? Yo he llegado a aplicar la prueba y hay personas con un nivel tan bajo de coeficiente intelectual que, por ejemplo, al cuarto dígito ya se equivocan. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ahí va variando de acuerdo a la persona. Y dígitos en orden creciente, entonces, por ejemplo, yo digo unos dígitos, entonces esa persona los debe organizar de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, yo le leo en desorden, le leo 2, 3, 9, 5. Esa persona, esos 4 dígitos que yo acabo de decir, me los debe ordenar de mayor a menor. Entonces, si yo dije 3, 5, 9, 2, la persona debe decirme 9, 5, 2, 3. ¿Sí? La persona los debe organizar ordenadamente. Bueno, eso es dígito, ¿cierto? Digamos que no es que yo aplique uno solo, no. Yo debo aplicar las 3 formas que se presentan de dígitos, es decir, yo debo aplicar dígitos directos, yo debo aplicar dígitos inversos y yo debo aplicar dígitos en orden creciente. Sí, no es que pueda elegir cuál de los 3 aplico, no, debo aplicar los 3. Voy aquí al chat, que por aquí creo que hablar. Esta subprueba no, Lucía, esta subprueba no tiene límite de tiempo porque esta es en la medida en que la persona se va equivocando, cuando va repitiendo lo que el evaluador va diciendo, ya se pasa a poner la calificación o en su defecto, pues interrumpimos la prueba, la descontinuamos porque tuvo 2 o 3 errores consecutivos.
Bueno, es decir, que la discontinuidad, profe, es por preguntas marcadas en cero consecutivas o por tiempo. Mira, lo que pasa es que, Olga, cuando es por tiempo y la persona excede el tiempo, eso da como resultado cero. ¿Sí? Entonces realmente es por ceros. Sí, lo que pasa es que si esa es su prueba, por ejemplo, cubos, yo le puse un ejercicio y estaba para hacerlo en 5 minutos y pasaron los 5 minutos. Si él no fue capaz de hacer ese ejercicio, ya se para ahí la persona, le dice, listo, vamos a pasar a la siguiente figura. Entonces en esa figura tuvo cero. Entonces el tiempo me va a dar para marcar si la persona tiene 0, tiene 2, tiene 3, tiene 5, en fin. ¿Sí? Entonces no sé si te queda claro, Olga. O sea, el tiempo también me va a dar como resultado cero cuando la persona excede, eh, el límite de tiempo para realizar la figura. Claro, Héctor, pregúntame. Y Olga me va diciendo si le quedó clara esa respuesta. Listo. Héctor, sí, dime cuál es tu pregunta. Todas, Jonathan, tienen esa variable de Buenas discontinuidad, noches. sí. Sí, buenas noches. Gracias, profe, por el espacio. La pregunta es, digamos, en el ámbito de aplicación de la batería. Supongamos que en un ámbito de aplicación de violencia doméstica, para, digamos, tratar de evaluar un nivel de discapacidad, digamos, esto tiene aplicación en ese ámbito y, digamos, dado pues el nivel de confiabilidad que da la batería, podría servir, digamos, para la compensación en daños y perjuicios que hayan sido ocasionados en menores de edad, y violaciones y demás. Gracias. Listo, Héctor. No, tu pregunta no es extraña, es una pregunta bastante válida e interesante. Mira, claro, digamos que una discapacidad cognitiva tiene dos orígenes. Puede ser una discapacidad cognitiva o dos causas fundamentales. Bueno, no, de hecho tres causas. Una causa puede ser por un asunto genético de nacimiento, ¿sí? Y que eso puede estar ligado a un proceso de embarazo, ¿sí? No sé, alguna medicación pudo haber alterado el desarrollo cognitivo de un bebé, puede haber sido por consumo de sustancias de la madre, en fin, puede tener un asunto genético ligado al embarazo o un asunto genético ligado a un gen familiar, ¿cierto? Pues en mi familia hay varias personas con discapacidad cognitiva, puede que haya alguien que nazca con discapacidad cognitiva. Otra causa puede ser un accidente. Pues yo tuve un accidente, me golpeé la cabeza y a partir de ahí desarrollé una discapacidad cognitiva. O puede ser por eventos traumáticos que pueden generarme discapacidad cognitiva. Normalmente, incluso técnicamente, eso se conoce como inteligencia límite, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si de pronto a esa persona se le genera un contexto diferente y se potencializan ciertas cosas, pues puede tener un desarrollo cognitivo normal. Entonces, en ese sentido, Héctor, de acuerdo a tu pregunta, mmm, yo, por ejemplo, como madre de una niña, yo podría decir, ve, es que la violencia intrafamiliar en mi casa es tan fuerte que la niña emocionalmente está tan conmocionada que esto la está afectando en su coeficiente intelectual. Y obviamente yo tengo todas las evidencias de que mi niña nació bien y claro, la prueba podría darme como resultado realmente una discapacidad cognitiva que estaría más del lado de la inteligencia límite. Lo que pasa es que obviamente uno como terapeuta o como psicólogo clínico pues entra a evaluar
otros aspectos más emocionales y se entrará, digamos, más a un proceso desde lo judicial, desde cómo a esa persona se le puede cambiar el entorno, pero en ese ámbito yo podría perfectamente aplicar esta prueba y a partir de la prueba, digamos, tener evidencias de que esos aspectos emocionales en que está viviendo esa persona están afectando de manera directa su coeficiente intelectual. Entonces la respuesta es, Héctor, yo lo podría hacer, pero obviamente habría que revisar muy detenidamente el caso, pero para dar respuesta, digamos, de manera puntual se podría hacer. Bueno, Sandra dice que quisiera hacer una pregunta. Claro, Sandra, bien pueda. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Sandra. Yo quisiera preguntar, en dígitos se evalúan hay tres tipos de evaluación: dígitos directos, dígitos inversos y de orden creciente. Sí. Si se está realizando la de dígitos directos y se obtiene 3 calificaciones en 0, ¿se pasa a al otro tipo de evaluación de dígitos, digamos dígitos inversos, o se Exacto. pasa al de aritmética? Se pasa al otro de dígitos. Sí, porque son 3 subpruebas. Sí, entonces se pasa al dígitos, por ejemplo, la persona tuvo 3 errores consecutivos en dígitos directos, entonces paso a dígitos inversos. Si tuvo 3 consecutivos en dígitos inversos, paso a dígitos en orden. Entonces no se pasa a la otra aritmética, sino a dígitos. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, con mucho gusto, Sandra. Bueno, y la última prueba, o la última escala que nos mide esta prueba es la velocidad de procesamiento, ¿sí? Entonces eso tiene que ver como con el procesamiento de información, qué tan rápido la persona encuentra, por ejemplo, soluciones a las dificultades. Tiene tiene 2 pruebas principales y una prueba opcional, ¿sí? Entonces la prueba de búsqueda de símbolos, digamos que se presenta un estímulo en donde hay unos símbolos y la persona en la hoja de respuesta tiene que identificar si los símbolos se encuentran en un renglón donde hay otros símbolos o no se encuentran. Para no enredarlos voy a poner aquí el ejemplo. Entonces si ven, es el primero que hay donde dice WISE 4, ¿sí? Entonces lo que está en la primera fila son los símbolos que debo encontrar en lo que sigue al frente. Y está la palabra no. Yo aquí lo que voy a hacer es, esta hoja yo se la entrego al evaluado, ¿sí? Yo allí no anoto respuesta, yo le entrego la hoja al evaluado y ya cuando el evaluado me entregue la respuesta, yo pasaré la puntuación a la hoja de respuesta como tal. Entonces, ¿qué hago allí? En la búsqueda de símbolos voy a tener 2 símbolos en la hoja al lado izquierdo, voy a tener 2 símbolos. En el lado derecho voy a tener otro número de símbolos, ¿sí? Lo que debo hacer es mirar si en el lado derecho aparece uno o aparecen los 2 símbolos o no aparece ninguno de los símbolos que tengo allí en el lado izquierdo. Si no aparece ninguno, la persona debe marcar no, ¿sí? Si aparece al menos uno de los símbolos, la persona no deberá marcar no. Luego yo le recojo la hoja de respuesta y para esto la persona también tiene un límite de tiempo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en el manual dice, entonces por ejemplo la persona puede tener 3 minutos, ¿sí? A los 3 minutos yo paro la prueba, hasta donde haya llegado en esos 3 minutos, ¿sí? Y empiezo a contar hasta cuántas respuestas adecuadas tuvo y cuántas respuestas inadecuadas tuvo. Luego está la clave de números, que consiste en que la persona va a tener un número y debajo de ese número una clave, y luego una hoja donde va a tener que ir marcando las claves correspondientes a cada número. El ejemplo está acá. Si ustedes ven, en la parte de arriba aparece el 1 y debajo del 1 una rayita con un puntico. Luego está el 2 y es como si estuviéramos cerrando un paréntesis. Luego el 3 y debajo del 3 un más. Entonces, si ven, cada número tiene una clave.
Igual ocurre que con la búsqueda de símbolos, la persona tiene un tiempo estipulado. Entonces, por ejemplo, debe empezar a responder, y esa rayita que vemos ahí es como un ejemplo que vamos a hacer con ellos. Entonces, debajo el 2, ¿qué debemos poner? El paréntesis que está cerrando. En el 1 debemos poner la rayita y el puntico. En el 4, la T volteada, en fin. Y así sucesivamente la persona debe desarrollar esas claves hasta donde le dé el tiempo, ¿sí? Luego paramos y obviamente empezamos a calificar. Cada clave adecuada pues es un punto, y luego vamos y puntuamos todo eso en la hoja de respuesta. Y luego tenemos la opcional, esta no es obligatorio, recuerden que el opcional es por si ocurre algo en la búsqueda de símbolos o claves, pues tomo allí la parte de cancelación, que consiste en que voy a empezar a tachar las figuras que sean exactamente de la misma forma y el mismo color. Entonces, por ejemplo, está un cuadrado y un triángulo, cuadrado rojo, triángulo amarillo, ¿sí? Entonces la persona debe tachar las figuras exactamente como aparecen ahí. Estas hojas de respuesta normalmente deben ser a color, ¿sí? Porque obviamente juega el tema de los colores. Entonces la persona también en un límite de tiempo debe tachar solo los cuadrados rojos y los triángulos amarillos, ¿sí? Y con eso completamos entonces la velocidad del procesamiento. Por aquí creo que me habían hecho alguna pregunta. Bueno. Que profe, la batería se hace en el orden de las pruebas que nos vienen presentando. Sí, normalmente se hace en ese orden. Es lo que recomienda, de hecho, pues la instrucción de la prueba. Se debe hacer como en ese orden como tal. Bueno, hasta ahí yo no sé si hay claridad o hay alguna pregunta en particular. Bueno. Bueno, ¿qué puede pasar si cambiamos los tiempos que dice el manual? Si cambiamos los tiempos, pues se altera el resultado, ¿sí? Porque ya luego yo debo pasar esto a unos baremos, ¿cierto? Y esos baremos, pues, obviamente ya si yo cambio el tiempo, o sea, si la prueba estaba para 5 minutos y yo le doy 3, implica que la persona va a tener menos tiempo y obviamente va a responder menos. O si la prueba estaba para 3 minutos y yo le doy 6 minutos, entonces como le di más tiempo, entonces realmente ya a la hora de poner el resultado va a tener un cambio ese resultado, ¿sí? Entonces por eso yo debo ser muy respetuoso de los tiempos que la prueba me dice como tal. Entonces vamos aquí. Esta prueba se aprende en cuanto uno realmente la aplica y la realiza, ¿sí? Entonces, digamos que aquí yo les voy a dar una noción así muy general de cómo es el protocolo de registro. Entonces, en una hojita como estas que hay aquí, es donde yo, bueno, aunque esta es, lo que pasa es que las otras no estaban como tan claras y quedaban súper borrosas, entonces decidí hacer esta. Pero esta es la hoja de respuesta para niños. Pero la lógica es igual que si lo fuera a hacer con el protocolo de adultos, ¿sí? Entonces, esta que pongo acá es de niños. Pero la traje porque era como la que sacando imágenes, la que más de pronto quedaba más clara. Entonces yo pongo acá ciertos datos, la fecha de evaluación, la fecha de nacimiento, y ahí pues ya me da como el tema cronológico. Eso es un dato importante que debo sacar. Esta es la WIS 4. Esta es la WIS 4. ¿Sí? Héctor pregunta qué es la WIS 4. Sí, la WIS, pero debemos poner WIS 4.
¿sí? Porque obviamente las versiones van cambiando, pero eso se demora bastantes años en irse cambiando. Entonces empezamos WIS 1, WIS 2, WIS 3, WIS 4, sí, lo que preguntaba ahorita, yo no sé si eras tú mismo, Héctor, las versiones van cambiando, pero eso se demora bastantes años en cambiar de una versión a otra. Bien, entonces les decía, esta es WIS, pero si ustedes ven, el protocolo es para niños, ¿cierto? La que yo estoy explicando es para adultos, pero la lógica, como yo les digo, es básicamente la misma. Solo que cambian las preguntas, de pronto en los niños el tema de rompecabezas, si es un tema de rompecabezas concreto, el niño toma el rompecabezas, lo arma, pero en general las variables son las mismas que estamos viendo acá. Entonces yo aquí, ¿qué hago? Bueno, pongo los datos de edad cronológica y posterior a esto yo he tenido que mirar en los baremos. ¿Qué son los baremos? Es como el cambio. Yo tengo una puntuación directa y el baremos me dice, de acuerdo a esa puntuación, en una tabla, en qué posición se ubica esa persona. ¿Sí? Entonces yo lo que debo poner acá es la puntuación en esta primera donde dice subpruebas. Entonces si ustedes ven, por ejemplo, diseños de cubos, semejanzas, ahí están cada una de las subpruebas que yo le expliqué. En la parte de abajo hay unas que están coloreadas. Esas coloreadas fueron las opcionales, ¿sí? En la parte de abajo están las que están en sombreado, son las opcionales, las que están en la parte de arriba son las que yo obligatoriamente tuve que haber aplicado. Entonces ahí hago la puntuación, pongo no la puntuación directa, sino el percentil. ¿Sí? Luego vamos a ver donde dice protocolo de registro, perfil de la puntuación, y entonces están las 4 áreas que evalúan: la comprensión verbal, el razonamiento, la memoria y la velocidad de procesamiento de pensamiento. Y allí lo que voy a hacer es, voy a ubicar de acuerdo a la puntuación que me dio y hago un punto o me paro en ese punto, y luego lo que hago es graficar. Entonces saco la gráfica y ahí ya empiezan a quedarme como unos picos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en semejanzas, en la comprensión verbal, ese es semejanzas, de acuerdo al baremos, esa persona quedó ubicado en el 13, en vocabulario quedó ubicado en el 10. Sí, en la comprensión quedó ubicado en el 18. Entonces ahí ya hago la gráfica y ahí me van a quedar como unos picos más altos y unos picos más bajos. ¿Qué estoy mostrando ahí? De manera concreta, dónde están los picos altos y los picos más bajos, ¿sí? Luego venimos y acá vamos a acá digamos que el manual nos va a dar las especificaciones. De acuerdo a eso, entonces, ¿cómo saco la puntuación ya concreta para el coeficiente intelectual? ¿Sí? Y ese coeficiente intelectual luego vengo y lo grafico acá. Entonces, ¿cuál es el coeficiente intelectual? Sí, dime. Una pregunta. Después de hacer la prueba, después de sumar los resultados que se obtengan de la prueba, ¿cuál es el puntaje promedio que debe arrojar una persona con un coeficiente intelectual normal? Ya lo vamos a ver, ya voy a hablar de eso. Bueno, señora, gracias. Entonces, dale, con gusto. Entonces, aquí, si ustedes ven en este donde dice perfil de puntuación compuesta, aquí es donde yo voy, digamos, a graficar el coeficiente intelectual. Entonces yo voy a poner el coeficiente intelectual para la comprensión verbal. Si ustedes ven, hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Hay 5 campitos ahí, que va de 40 a 160. Entonces ahí es donde voy a ubicar el coeficiente intelectual. Lo ubico de la siguiente manera. Debo tomar el coeficiente intelectual por cada escala, es decir, por cada escala. La escala de comprensión verbal, ¿cuál es el coeficiente intelectual para la escala de comprensión verbal? Para la escala de razonamiento, para la escala de memoria de trabajo, para la escala de velocidad de procesamiento, y al final pongo el coeficiente intelectual total, ¿sí?
¿Cómo saco eso? Como les digo, en el manual le explican a uno muy bien cómo ubica cada puntaje, cómo suma, cómo resta, y de ahí, de la sumatoria de estas escalas, más una operación de matemática sencilla, sale el coeficiente intelectual, ¿sí? Que sería la última línea que tenemos acá en la puntuación compuesta, ¿sí? Entonces, ojo ahí. Miremos que esto aquí está hasta 160, de 40 a 160, ¿sí? Entonces, entre 121 y 130, aunque de ahí para arriba, ¿cierto? O sea, lo que nos está diciendo es 121 a 130, pero de ahí para arriba, es decir, si yo me vengo acá, entonces la persona que está de 130 hacia arriba, ¿sí? Me dice aquí 121, entonces, si está de 120 hacia arriba, es decir, 121, hasta 160, que es lo máximo que un coeficiente puede dar, decimos que esa persona tiene un coeficiente intelectual muy superior. Es decir, es lo que comúnmente uno dice, el superdotado, ¿sí? Esa persona, si esta prueba le arroja un resultado, bueno, porque eso es otra cosa. Esta prueba no solamente se aplica para evaluar coeficientes intelectuales bajos o una discapacidad cognitiva, no. Cuando un niño tiene, digamos, características excepcionales, el que tiene características excepcionales puede ser tanto el que está por debajo como el que está por encima. Entonces, un niño tiene unas capacidades superiores. Se aplica esta prueba. Y en esta prueba, entonces, yo podría identificar y decir, este niño necesita un proceso de educación diferente porque su coeficiente intelectual le ubica en una posición de dotada, ¿sí? En Colombia, el 6.4% de personas están en esa posición, pues de acuerdo, obviamente, a los que se han evaluado. Obviamente puede ser más, pero dentro de los que se han evaluado, ese es el porcentaje. Entre 111 y 120, inteligencia por encima de la media, ¿sí? Entonces diríamos que los que están por acá, 110, si se fijan en la presentación, 110 a 120, ¿sí? Uno diría, esas personas tienen un coeficiente intelectual, no son superdotados, pero tienen un coeficiente intelectual más superior. Entre 90 y 110 es donde nos ubicamos la gran mayoría, ¿sí? Es lo que decimos, está en la inteligencia media, promedio, normal, es decir, como que ni nos sobra ni nos falta. Estamos en un rango entre 90 y 110, ¿sí? Uno diría, es donde se ubica la mayoría de personas. Entre 90 y 110 es el rango normal, ¿sí? Si miramos ahí hay una línea de 100, ¿cierto? Esa línea de 100 es como lo que nos dice lo que está hacia arriba y lo que está hacia abajo, pero aunque estemos por debajo de la línea de 100, lo que cabe entre 90 sigue estando como en el coeficiente intelectual normal. Inteligencia por debajo de la media, ojo con eso, no quiere decir que tenga discapacidad cognitiva. El que está entre 80 y 89 está con inteligencia por debajo de la media, lo que normalmente se llama como una inteligencia límite, ¿sí? Y los que están de 80 hacia abajo, entonces diríamos que esas personas, y los que están ubicados en esta gráfica de 80 hacia abajo, ¿sí? Incluso muchos los ponen de 75 hacia abajo, esas personas ya tienen, digamos, una discapacidad cognitiva, que ya dependiendo de dónde se ubiquen, uno dice que tiene una discapacidad cognitiva leve, moderada o grave o profundo. En relación a lo que Héctor me preguntaba ahorita, yo, por ejemplo, puedo aplicar esta prueba para un niño que está pasando por una situación emocional difícil, pero ese niño difícilmente va a estar por debajo de 75, ¿sí? Puede que esté entre 80 y 89, porque allí diríamos, bueno, emocionalmente lo ha afectado su desempeño cognitivo, pero no tiene una discapacidad cognitiva, ¿sí? Un problema emocional difícil, pues llevarnos a una discapacidad cognitiva como tal, pues no es cierto. Entonces, lo que está entre 75 hacia abajo ya se marca en la prueba como discapacidad cognitiva. Y ya
de acuerdo a eso, entonces, obviamente, aquí chicos toca saber de teoría de discapacidad cognitiva. La prueba no nos va a decir todo, la prueba simplemente nos da unos resultados que usted ya los debe interpretar a la luz de lo que es la discapacidad cognitiva. Entonces hay que saber los rangos de discapacidad cognitiva, leve, moderado, grave, profundo, y las características obviamente de cada una de esas discapacidades. Esta hojita que tenemos acá de protocolo de registro no es una hoja de registro que le entreguemos al usuario o al quien le hayamos aplicado la prueba, no. Esa hoja de registro es para nosotros. Esto lo debemos transformar en un informe psicológico o neuropsicológico en su defecto. Voy a ir por acá, que yo creo que me han hecho edad mínima de aplicación en niños de 15 años hacia abajo, Jorge. Se recomienda que a partir de los 5 años, ¿sí? Porque un niño de 4 años pues ya no va a tener ciertos procesos cognitivos elaborados, entonces se sugiere que los niños tengan alrededor de 5 años, y los baremos obviamente están dados por edades, ¿sí? No es lo mismo que en una prueba un niño de 6 años puntúe 8 puntos a que puntúe un niño de 10 años 8 puntos. Entonces los baremos también están dados por edades. Sí, Kaylee, pues sí, uno se lo podría autoaplicar sin problema. Sí. Lo que pasa es que lo ideal es que si se la autoaplicar, pues uno no esté muy familiarizado con la prueba, pero pues yo así como ejercicio académico, a la primera persona que le apliqué la prueba fue a mí, porque digamos que, bueno, más que evaluarme mi coeficiente intelectual, quería aprender muy claramente el proceso de cómo se aplicaba la prueba, y bueno, lo hice pues directamente, me hice un ejercicio de autoaplicación y se recomienda eso. Obviamente que si yo me autoaplico la prueba no será válido en caso de que yo tenga que presentar un informe para, digamos, una situación penal. No es válido que uno se la autoaplique. Ahí sí debe haber alguien que se lo autoaplique, pero si yo quiero autoaplicármela para un ejercicio mío, personal, para aprender a manejar la prueba o porque quiero medir mi coeficiente, por supuesto que uno lo podría hacer, pero no, ese ejercicio no podría dar cuenta como para ya situaciones diferentes. Jorge tiene una pregunta. Claro, Jorge, con mucho gusto. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profe, quisiera preguntarle con respecto a esta prueba y con el concepto pues que surgió con ganas alrededor sobre las inteligencias múltiples. ¿Qué cambió con respecto a esta prueba que sé que fue creada casi en los años 50 para niños, y con el concepto pues como actual de inteligencias múltiples? Porque antes se decía, bueno, tenía una deficiencia o era tenía un retraso mental o algo así. A ver, con este concepto de inteligencias múltiples y la aplicación actual de la prueba, ¿en qué cambia? Porque yo no podría decir, bueno, este chico puntuó en esto, pero puede servir para esto, su inteligencia es más orientada hacia este. Quisiera como que me aclarara un poco más. Mira, lo que pasa es que es claro. Bueno, la prueba ha tenido muchos cambios, desde el WISE 1 hasta el WISE 4, pues la prueba ha cambiado de manera importante, ¿cierto? Ahora, con la pregunta que tú haces, obviamente no podemos quedarnos en un resultado simplemente psicométrico, ¿sí? O sea, no podemos reducir a un sujeto a un tema psicométrico. La prueba es claro en que evalúa 4 áreas, ¿sí? Yo, más allá de esas áreas, yo no podría decir que la persona tiene un funcionamiento incorrecto. O sea, yo no podría decir que esa persona, entre las inteligencias múltiples está la parte del manejo corporal, ¿sí? Entonces, yo no podría decir que esa persona, no, con esta prueba yo no puedo decir, no, esa persona no va a tener un buen manejo corporal, no, ¿sí? Porque la prueba evalúa exclusivamente 4 áreas, 4 aspectos del ser humano, ¿sí? De los otros aspectos yo no podría decir nada en relación a la prueba. Entonces, con respecto a lo que dice Jorge, es cierto, ¿sí? Y a mí, yo no me puedo olvidar de ser psicólogo y quedarme solo con un dato numérico.
Sí, la prueba me dio ese número, pero esa persona, aparte de esas 4 áreas, no tendrá habilidades en otras cosas, ¿sí? Entonces, Jorge, con respecto a lo que tú dices, la prueba no discute las inteligencias múltiples, pero tampoco evalúa las inteligencias múltiples. Hay otras pruebas que me evalúan inteligencias múltiples. Si yo quiero evaluar inteligencias múltiples, esta no es la prueba, ¿sí? Si yo quiero evaluar algo más desde esos procesos cognitivos, esta puede ser la prueba. Pero hay inteligencias múltiples que no están necesariamente en relación directa con las inteligencias múltiples. Bueno, Luisa, por acá también, perdón, Luisa no, Lucía. Justo, Jorge. Si fuera... Lucía, lo que pasa es que si tú me dices que vas a hacer un pretest, un posttest, un retest, implicaría que estás haciendo un proceso de validación, ¿sí? Y en ese proceso, pues, o estás haciendo un proceso de estandarización. Si vas a hacer la estandarización de esta prueba, las variables deben ser las mismas. Si quieres hacer la estandarización de otra prueba que evalúe lo mismo, pero de manera diferente, pues tendrías que hacer un proceso prácticamente desde cero, porque lo que tú dices de pretest, posttest, bueno, que es retest y todo eso, tiene que ver precisamente con la normalización, estandarización, validación de las pruebas, que yo puedo validar una prueba que ya está estandarizada, pero eso obviamente requiere un montón de cosas y debo seguir la misma línea de la prueba, o sea, yo no la puedo cambiar. Héctor, claro, lo que Héctor dice es verdad, eso no es una prueba de irse aplicando cualquiera, de hecho, pues cualquiera no tendría el manejo de esa prueba, pues que es compleja. Exacto. Lo que Héctor dice es real, pues no le va a decir a un sobrino, aplicate esta prueba, no. Pues se requiere un conocimiento, se requiere saber interpretar resultados, entonces en ese sentido, pues no se va aplicando la prueba olímpicamente. O sea, como les digo, yo me la autoapliqué, pero más y ya incluso era profesional, y lo hice más por aprender muy bien el proceso de la aplicación, más que en cualquier otro sentido, ¿sí? Entonces, digamos que la autoaplicación es válida en tanto se haga más por un ejercicio académico más que por otra cosa. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Sí, por ejemplo, digamos los niños menores de 1 año, pues hay algunos, digamos como algunos seguimientos que se pueden hacer, algunos ejercicios. Pero si por ejemplo un niño, digamos, muy pequeño, digamos de 2 meses, por ejemplo, empieza a hablar, a repetir palabras, ¿qué prueba podría uno de pronto aplicar, digamos, ante casos así Mira, lo que digamos, tan pasa prematuros? es que para niños tan pequeños realmente no hay pruebas como tal, ¿sí? Son más cuestionarios muy similares, por ejemplo, a los que se hacen en crecimiento y desarrollo. Si alguien ha tenido oportunidad de estar con sus hijos, un sobrino o alguien en crecimiento y desarrollo, se hacen más es como unos tipos de cuestionarios y que se le hacen es a los papás, ¿sí? Pero pruebas como tal para niños tan pequeños de ese tipo no hay, porque digamos si uno va a hacer incluso una evaluación psicológica de un niño tan pequeño, no lo haces más a partir del juego con el niño y a partir de la entrevista con los padres. Es eso. Sí, está bien, pero por ejemplo, digamos como en esos cuestionarios, si encuentra, digamos, un caso como de eso, que un niño de 2 meses, por ejemplo, o de 3 meses hable, diga, repita palabras, ¿qué se puede hacer en esos casos? No, en esos casos, digamos que por desarrollo evolutivo de los niños, si se va a hacer un tipo de evaluación como estos, debe esperar a que el niño esté en una escala de evolución mayor. O sea, para esos casos, como tú dices puntualmente, al menos desde los instrumentos psicológicos estandarizados, no hay ninguno, o al menos que yo conozca. Pues, y no creo realmente que exista por el nivel del coeficiente intelectual del niño. Lo que se debe hacer es lo que te digo, básicamente
se hace más un trabajo de entrevista con los padres y hay que esperar que el niño esté en una escala, digamos, cognitiva o de desarrollo superior para pasar a aplicar algunos instrumentos. Bueno, Marinela dice que no entiende el tema de los laboratorios. Marinela, lo que pasa es que esta prueba a ti no te la van a prestar. Normalmente no la prestan para sacarla. Bueno, espérame un segundito. Normalmente los laboratorios de psicología tienen unos espacios diseñados para la aplicación de pruebas. Lo que yo debo hacer es, la persona a quien voy a aplicarle la prueba, yo, digamos que en el laboratorio en el que me prestan la prueba, normalmente me prestan el espacio físico para hacer la aplicación de la prueba. Bueno, de hecho esa prueba no es que me la presten así como, ay, sí, tenla, no, normalmente uno paga un precio obviamente por la prestación del material, pero normalmente pues, o sea, un laboratorio de psicología no va a tomar el riesgo de sacar la prueba del laboratorio por lo costoso de la prueba. Entonces normalmente uno lleva al sujeto al laboratorio y ahí aplica la prueba como tal, ¿sí? Pero no saca la prueba como tal del laboratorio. Entonces eso es más o menos, Marinela, espero que te quede claro como ese aspecto. O sea, el préstamo de la prueba no es que te la dejen sacar, esa prueba particularmente usualmente se aplica dentro de los mismos laboratorios. Sí, Olga, lo que yo ya dije, no, pues no es que esta prueba a mí me sirva para todo, no, me sirve para ciertas cosas, o sea, si yo quiero medir esas cuatro escalas que yo le dije puntualmente, las evalúo con ese instrumento, y si no, pues y si no son esas, si quiero evaluar otras cosas, por ejemplo, en relación a la inteligencia múltiple, como lo decían ahorita, no será el instrumento, ¿cierto? Recuerden que una prueba siempre se limita como a un aspecto, ¿sí? O a unas variables. Y ciertas pruebas no son suficientes para unas variables, mientras que otras sí. Esta es suficiente para esas cuatro variables. Entonces, por eso vuelvo y reitero, si es un tema de inteligencia múltiples, no es esto, porque esta prueba pretende medir es el coeficiente intelectual, particularmente desde estas cuatro variables como tal. Lucía, sí, claro, la prueba se puede comprar. Es bastante costosa, pero si tú eres psicóloga y lo demuestras, pues en las instituciones o empresas que venden la prueba, tú la puedes comprar sin ninguna dificultad. Bueno, listo. Hasta aquí no hay más preguntas, ya contesté todas las preguntas del chat. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No sé si Alexander, como el anfitrión aquí del evento, tiene algo para decirnos, comentarnos. De hecho, Alexander es neuropsicólogo y seguramente tendrá... Profe, yo hice una pregunta adicional que ahí está anexa, a ver si, o sea, si hay forma de pronto después de comunicarme con usted, porque tengo otras preguntas ahí sobre unos niños, Claro, te voy a dejar... ese es mi número telefónico, Jorge, el que me puedes ubicar ahí fácilmente, listo. Cualquier cosa ahí me cuentas y lo hablamos de pronto de manera Ok, muchas gracias. interna. Bueno, muy bien. Quiero agradecerle a la profesora Judy Andrea el habernos explicado esta prueba para evaluar la inteligencia en adultos. De todas maneras, se va a dejar la memoria de la grabación del encuentro en el laboratorio de psicología y también se compartirá las diapositivas. Para quienes no pudieron participar o acompañarnos en la noche de hoy, pues vamos a tener este material para que lo puedan consultar y que nos sirva como un material de estudio, de apoyo para nuestras asignaturas. Le agradezco a la profesora por explicarnos esta prueba que va a ser de mucha utilidad en nuestros cursos, en algunas materias como psicodiagnóstico, procesos psicológicos, psicometría,
es una prueba que se explica y que este encuentro nos ha servido para comprender las variables que mide esta prueba y la forma como se puede aplicar e interpretar. Muchas gracias, Judy. No, gracias a ti, Alexander, por la invitación. Por ahí arriba quedó como un comentario que no quiero dejarlo suelto. Dieter preguntaba que si es rentable. Sí, en la medida en que tú de pronto, por ejemplo, muchos neuropsicólogos la tienen porque la aplican con frecuencia. Entonces, eso dependerá de qué tanto tú la vayas a utilizar. Pero si la vas a utilizar con frecuencia, claro que puede ser rentable. Bueno, yo les agradezco mucho su participación. Espero que haya sido de interés para todos como el desarrollo que hemos tenido de este espacio. Y bueno, cualquier situación estamos pues prestos como a seguir ahí en comunicación. Alexander, gracias a ti también entonces por haberme hecho la invitación. Muchas Eh, gracias. mucha- Y bueno, muchas gracias a todos los estudiantes e invitados que nos acompañaron en la noche de hoy. Seguimos en comunicación y cada mes vamos a tener una cátedra abierta desde el Laboratorio de Psicología explicando diferentes instrumentos que nos puedan servir en nuestra práctica psicológica. Muchas gracias, les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias y feliz noche para todos.